Gracias. Vamos a compartir pantalla. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, con la novedad de que tuve que salir corriendo a adquirir una nueva computadora para mejorar la transmisión y también pues que el trabajo sea un poco más ágil. Ojalá que no nos hace factura el internet, ya que el internet lo mejoramos un poco, pero parece que no tanto. Pero en todo caso esperemos que no haya ninguna falla. Bien, este cuarto módulo, mi favorito, porque es la parte que más complejidad puede tener, pero aparte de eso, creo que es la parte más importante, eh, sin que te deje de tener la importancia cada fase de la contratación pública, pero en sí aquí vamos a poder realizar, ¿verdad? Ya con éxito el procedimiento precontractual y se va a ejecutar lo que es la contratación. Entonces, vamos a ver qué nos dice la norma sobre la administración o ejecución de los contratos a fin de que estos pues se cumplan de manera exitosa o en su defecto pues digamos pueda llegar a tener algún tipo de terminación en particular y vamos a ver pues qué casos nos pone la norma y qué situaciones pues vamos a poder identificar dentro de esta fase, que hay muchísimos casos, hay muchísima casuística y vamos a comentar muchísimas cosas. Pero como siempre les digo, la norma tiene todos los componentes, ¿no? Para poder dar solución a todas las situaciones que pueda presentarse en las distintas fases de la contratación pública. Ustedes, ayer me leí el foro, ando un poco atrasada, como les dije, porque no saben lo que es transmitir toda una computadora a otra computadora. Entonces se me volvió bastante complicado, todavía no termino de pasar toda mi información, pero en todo caso esta tiene mayor capacidad para poder respaldar esa información. Entonces, bueno, en esas locuras pues hemos estado, digamos, un poco atrasados en revisar pues el foro y me han encantado sus preguntas, ya se las respondí, espero que les sea de satisfacción pues las respuestas satisfactorias y que lo revisen porque es importante, ¿no? Conocer estos casos que ustedes mismos o estas dudas que ustedes mismos plantean. Por lo tanto, en este módulo también vamos a trabajar, permítanme pasar acá, vamos a ver, vamos a trabajar con esos temas que ustedes ven aquí, ¿sí? ¿Qué es el contrato? Las capacidades, las inhabilidades, las nulidades, delegación, ¿qué es la delegación? ¿Quién es el administrador del contrato? A pesar de que el administrador del contrato se los he dejado para sus trabajos, para uno de sus trabajos. Las garantías contractuales, la subdivisión de contratos, cesión de contratos, subcontratación, reajustes de precios, creación de rubros nuevos, órdenes de trabajo, formas de determinar los contratos, contratos complementarios, liquidaciones y modelos de contrato. Entonces, un poco vamos a ver las definiciones, teorías de los contratos públicos, elementos del contrato, clases de contratos, la capacidad, las inhabilidades especiales y generales. Bueno, eso contenido es digamos, complementario lo uno con lo otro. Y bueno, ya ustedes saben que vamos a tener un taller en clases, tenemos el foro,
que son los dos foros, ¿verdad? Un foro de una pregunta específica y un foro que es para las interrogantes que ustedes se les pueda producir de estas charlas que les damos, ¿no? Y un trabajo final que está bastante complicado. Bueno, algo sí y algo no, pero ahí está. Ya eso después lo conversamos. Y finalmente, bueno, esto será la metodología de calificación. ¿Qué es lo que queremos ganar con esta charla de estos 2 días en relación a nuestro módulo? Pues es el prepararse para conocer las reglas que son aplicables a la fase de ejecución contractual. Pues bueno, voy a empezar que una vez que hemos terminado de poder identificar la fase preparatoria y la fase precontractual, que lo vimos en el módulo 3, ya ustedes pueden saber qué es lo que hemos buscado, qué es lo que quieren las entidades contratantes a través de esas dos fases. En primer lugar, que responde al principio de planificación que hace todas las entidades públicas, ¿verdad? Y yo siempre les dije desde el inicio del programa, la planificación es la base de todo. Es decir, mi plan anual de contrataciones es el que da la pauta de qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero y para qué lo quiero. Porque ahí lo planteo, ¿verdad? En ese PAC, en el plan anual de contrataciones. Ahí digo, ¿qué quiero contratar? ¿Qué tipo de procedimiento voy a usar? Sobre todo para aquellos que puedo identificar por montos, y aquellos que puedo identificar en el régimen especial por el tema de la especialidad del objeto, ¿verdad? Entonces, una vez que ya he conocido estos elementos, ya los tengo claros, ¿sí? Y se produce ya el estudio de mercado, es decir, voy a ver qué condiciones es en la que quiero adquirir o quiero contratar, ¿verdad? Ya sé todos los elementos o voy a buscar todos los elementos de aspectos legales, económicos y técnicos, no solamente los técnicos y económicos, los legales también. También los tengo que ver dentro de este estudio de mercado. Porque entre el foro me hacían las preguntas, ¿no? Sobre los proveedores, sobre todo para los temas de procedimientos de emergencia, ¿no? Pues imagínense ustedes, en el procedimiento de emergencia, no hablamos de un estudio de mercado porque hablamos de una contratación directa, es decir, yo identifico un proveedor y lo contrato, ¿sí? Pero el ejercicio de buscar varias cotizaciones no está de más, como siempre se los digo. Sin embargo, obviamente, debo de buscar las mejores condiciones de quién es el proveedor. Más que nada, porque ustedes ya pues han de haber visto en estos días las noticias, ¿no? De contratos que se han producido en entidades públicas con personas que están inhabilitadas para contratar. Y eso es algo que lo vamos a tratar aquí, ¿sí? Porque cuando inicia la fase de ejecución contractual, yo siempre digo, el administrador del contrato lo primero que dice es, no sé cómo hicieron esto. No sé qué, me parece que están mal planteados los términos de referencia, me parece que no han podido identificar el ámbito de aplicación o la metodología suficiente para realizar estas adquisiciones o estas contrataciones. Y entonces ahí surgen los problemas. Por eso es que no hay contrato que no nazca
imperfecto y no hay contrato que no nazca con conflicto. Partiendo desde ahí. Y empezando por la resistencia del administrador del contrato, ¿verdad? Porque nadie quiere ser administrador del contrato. Nadie quiere asumir las responsabilidades de poder verificar y ser los ojos de la entidad contratante para que se dé cumplimiento a los objetivos institucionales, a mi planificación institucional. Entonces, como vamos a ver en esta primera lámina, sí, yo siempre me gusta poner de antecedentes esta primera lámina y recordar cuáles son las partes importantes que se deben de tomar en consideración pues por parte de quien va a ejecutar el contrato. Y entonces les digo a los señores administradores de contratos, usted debe saber cómo se hicieron las cosas, ¿sí? Y para poder saber cómo se hicieron las cosas, usted debe de identificar los documentos o las fases dentro de las 3 fases de la contratación pública, ¿verdad? Usted debe de identificar elementos importantes y conocer dónde están dentro de ese expediente de contratación, que vamos a ver más adelante cómo debe de estar constituido con la información que pide, digamos, la norma que se registre para que, digamos, se pueda contar con toda la información de esta fase de ejecución contractual y la fase preparatoria y la fase precontractual. Entonces, como ustedes habrán podido analizar dentro del trabajo que les envié sobre qué es lo que compone cada uno de los procedimientos precontractuales que vimos en esa plantilla en donde identificamos todos los procedimientos, ¿sí? Tenemos que identificar lo siguiente. La primera fase, ¿sí?, que yo debo de revisar si es que voy a tener la condición de administrador del contrato o si soy quien debe de manejar el expediente de contratación, es decir, el área financiera. El expediente de contratación original siempre va a reposar en el área financiera, ¿sí? Es el área financiera a través de sus procesos de control previo, ¿verdad? En donde se tiene que verificar que lleguen los documentos o los expedientes pertinentes a esa contratación para poder luego realizar los pagos, ¿sí? Entonces, ese archivo original va a estar en el área de financiero. Ese es el archivo que debe llegar. Ese es el expediente que debe llegar, el original, porque va a reposar ahí. Con la finalización del contrato o de la contratación, que será pues la liquidación y pago final. Entonces, ya que hemos identificado todos estos procesos, muy bien, en esta primera fase de la contratación, pues yo tengo que verificar la información básica o TDRs, es decir, los aspectos técnicos, ¿verdad? Eso es lo que yo debo de primero administrar y ver, ¿sí?, dentro de lo que es mi contratación. Es decir, llega a mis manos, soy el suertudo administrador del contrato, el feliz administrador del contrato, y finalmente yo voy a revisar el expediente y voy a decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tengo que recibir? ¿O qué es lo que tengo que controlar? ¿O qué es lo que voy a administrar? Entonces, esta información básica, que son los TDRs en sí, es los aspectos técnicos. Entonces,
ahí está todo, ¿verdad? Ya lo vimos que está fundamentado en un estudio de mercado exhaustivo, en donde usted verificó todo tipo de condiciones, ¿sí? Qué componentes tiene, qué tecnología tiene, cuánto cuesta, ¿sí? Qué implica, qué garantías tiene, qué condiciones tiene, ¿ya? Para que funcione. Entonces eso es lo que, digamos, voy a verificar como administrador de contratos. Entonces el primer documento que debo de revisar, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál es ese objeto de la contratación? Y ese objeto de contratación estará siempre respaldado en la parte técnica. Luego, yo debo de verificar, ¿verdad? Que esa contratación tenga una categorización, que no es otra cosa que verificar el código CPC. ¿Ya? Entonces, en el código CPC es de fundamental importancia, ¿sí? Porque vamos a la casuística. He tenido casos en el que, por favor, cierren los micrófonos. Gracias. He tenido casos en donde han habido autoridades que se han equivocado al momento de categorizar, ¿sí? Es decir, de ubicar en el CPC el objeto de la contratación, relacionar el objeto de la contratación, que no han querido cambiarlos y que eso de ahí me induce a seleccionar un proveedor que no va a cumplir con todas las condiciones. Y eso es grave. ¿Sí? Eso es grave porque desde ahí ya mi procedimiento precontractual tiene problemas. Yo tengo que verificar y por eso es que pasan, ¿sí? Estas cosas de por qué contrató usted a un proveedor que no cumple con las condiciones, ¿sí? No, es que el CPC me dijo a mí y como yo no manipulo los CPC de los proveedores, entonces pues me lavo las manos, ¿verdad? Y es culpa del CERCOP. Y no es así. La categorización de los productos, ¿sí? Cada día los ha mejorado, el CERCOP los ha venido mejorando, los ha venido puliendo, ¿sí? Y como ya les expliqué en algún momento, la categorización estuvo estructurada, o quiso, digamos, asimilarse a el arancel externo común, que es digamos, el directorio o registro de todos los bienes que se pueden adquirir en el mercado, bienes y servicios que se pueden adquirir en el mercado internacional, ¿sí? Que está estandarizado a nivel mundial y que es una herramienta pues en que se sabe cuánto cuesta un clavo, cuánto cuesta un tornillo en determinados países, sea importado o producido, importado o exportado, o producido por algún país en particular. Entonces, se conoce a detalle quiénes son los productores, o sea, cómo se, mejor dicho, el mercado que se involucra, ¿verdad? Y las reglas de comercialización y demás. Entonces, la categorización se redujo, sí, como ustedes saben, desde la categoría 0 hasta la 9, ¿sí? Yendo pues de lo que es el sector primario hasta el sector tecnología, que es lo último, digamos, que se puede identificar en cuanto a bienes, ¿sí? Y en cuanto a servicios, pues obviamente lo que son los procesos de consultorías, asesoramientos y otros servicios que están en el mercado. Bien,
Entonces, esta categorización es la que me va a ayudar justamente a identificar mi objeto de la contratación y a relacionarlo con los proveedores. Entonces, si no puede ser posible que usted contrate a una empresa de comunicación para que le venda mascarillas. O sea, eso sí pasó, que es así, que es uno de los casos que salió ahora en la televisión. O sea, el equipo de adquisiciones o de contratación pública realmente se le fue la cabeza a cualquier otro lado, porque son ellos los que son los conocedores, son ustedes los conocedores de que esta categorización se relaciona con los proveedores y que obviamente usted no puede permitir que una empresa de comunicación le venda mascarillas, ¿sí? Porque no hace sentido, ¿ya? Y obviamente, si usted lo vincula a la categorización, no le va a salir, ¿sí? No lo va a poder hacer. Y entonces permitirlo es contravenir la ley. Entonces, por eso es importante que usted, si tiene la condición de administrador o fiscalizador de contrataciones, pues entonces verifique. No está de más. En este módulo vamos a incorporar la normativa que se denomina normas de control interno de la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos dan los parámetros generales, sobre todo del contrato más importante que tiene, digamos, la legislación, que serán pues los contratos de obra. Son los más complejos, son los que demandan mucho más, digamos, control y detalles dentro de la contratación. Entonces, todo lo demás, digamos, se puede ajustar a los otros tipos de contrataciones que también los establece, porque las normas de control interno de la Contraloría habla de todos los aspectos que se deben de controlar dentro de una administración pública, que no es otra cosa que los bienes, ¿sí? La provisión de los servicios, ¿sí? La tecnología, el manejo de tecnología, el manejo de las contrataciones, y ustedes van a ver que hay normas, ahí se las dejé en la plataforma, está una carpeta que habla de que están todas las normas actualizadas a 2020, descargadas a 2020 en su actualización, y para que ustedes mismos puedan verificar que lo que les estoy comentando pues es lo que se tiene que ubicar aquí. Entonces, esto en cuanto a lo que es la categorización, que, repito, es de vital importancia que todos, en cualquier tiempo, hasta la terminación y liquidación de esta contratación, hacemos control interno, ¿sí? Todas las personas que tienen en sus manos un expediente de contratación están obligados a verificar el control interno. Es decir, ver que realmente no exista una falla o una omisión de alguna normativa, ¿sí? En cualquiera de las fases que, de la contratación pública que se haya pues producido, ¿no? Dentro del desarrollo interno. Si hablamos de plazos y fechas, tenemos dos puntos de vista en relación a los plazos y las fechas. En la fase precontractual yo les dije, yo tengo que, en mi fase preparatoria, identificar el plazo adecuado para el cumplimiento de las obligaciones que voy a establecer como parte de mi contratación. Ese es uno de los aspectos que se relacionan en esta primera fase de la contratación. Entonces, en mis TDRs yo voy a poner cuáles son los tiempos en que
se debe ejecutar mi contrato. En cuanto a fechas, hemos explicado el tema de los cronogramas, sobre todo para obras y servicios, ¿sí? O entregas de bienes, digamos, por cupos, ¿no? Que también se puede dar como modalidad de entrega. En el caso de plazos y fechas relacionados a los pliegos, habíamos explicado que tenía que darle el tiempo necesario para que los oferentes puedan presentar sus ofertas y por lo tanto tener, digamos, el tiempo suficiente para poder hacerlo. Porque si no, entonces estoy violentando el principio de concurrencia y eso pues puede puede acarrear la nulidad del procedimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces esa es la función de poder verificar que esa contratación se haya hecho en los tiempos que en estos dos sentidos que les he explicado deben de constar en esa primera fase. Luego tengo los pliegos, y los pliegos hay que tener mucho cuidado y en decir, ay, la abogada, qué exagerada que es. Los pliegos son los pliegos. Pues bueno, no nos olvidemos que en la práctica, ¿sí? Tenemos pliegos versión 1, pliegos versión 2, pliegos versión 20, ¿sí? Porque los pliegos se van y vienen corrigiéndose porque hay, digamos, algunos niveles de verificación o de revisión de los pliegos, las distintas áreas de trabajo, porque este trabajo no se hace solo, como les he venido diciendo, este trabajo se lo hace en equipo, entonces obviamente hay varios filtros para que al final de cuentas podamos tener unos pliegos pues completamente pulidos. Porque si no vienen fallas, ¿no? Entonces fíjense ustedes que esta semana tuve una consulta de una amiga en la cual me comentaba y me decía que existe una institución que ha votado el proceso, votado le decimos nosotros, ¿no? Pero en realidad lo ha declarado desierto, lo ha cancelado, perdón, no desierto, lo ha cancelado 3 veces. 3 veces diciendo que tiene aspectos técnicos que modificar y no modifica nada. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque lo más probable es que quizás no estamos subiendo el archivo modificado. Y eso también acarrea responsabilidades, ¿no? Eso no puede pasar, no puede producirse porque entonces estamos mintiendo para cancelar y quizás estamos direccionando el proceso porque hay algún proveedor que no puede intervenir en esa contratación y estamos causando incidentes no justificados que el día de mañana pues puedan ser observados por la Contraloría General del Estado. O pueden ser denunciados por parte de los proveedores, ¿verdad? Que de hecho es el caso. Mi amiga estaba justamente del lado de uno de los proveedores y dice que el proveedor ni siquiera de mercado nacional, es de mercado internacional, en donde ha participado del mercado internacional, y dice, yo me siento perjudicado, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el manejo de los pliegos, porque podemos evidenciar este tipo de cosas que el día de mañana puedan caer justamente en los temas de prohibiciones, ¿no? O de direccionamiento, que se evidencie de direccionamiento, o un descuido que, cuidado, ustedes, para los que son servidores públicos, deben de tener mucho cuidado, porque en realidad las sanciones que establece la Contraloría General del Estado son
desde la administrativa, es decir, desde justamente cualquier descuido que usted haga que pueda perjudicar a la entidad porque produce un retraso en la obra o en la ejecución del contrato que causa perjuicio porque no hay cómo interpretarlo. Y bueno, hay reglas de interpretación en la contratación, en la fase de ejecución para el tema del contrato, y de hecho hay una cláusula que se llama interpretación del contrato. Sin embargo, a veces esas reglas no son suficientes, ¿sí? Y ya voy a comentar sobre ese tema un poco más adelante. Pero esto es lo que necesitamos verificar, ¿sí? En este ya otro nivel de la contratación pública o fase de la contratación pública, que es cuando nos llega ya adjudicado el contrato. La gente se resiente muchas veces porque se les hace observaciones, ¿no? O se les pide explicaciones. ¿Por qué se produjo esto? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué no fue así? Ya sabes, ¿verdad? Pero bueno, cada fase tiene su responsabilidad y su equipo de responsables. Ellos son los que deben de tener la máxima precaución para, digamos, que no se escape nada, ¿sí? Entonces, para eso teníamos también la fase de preguntas y respuestas, que ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero esto en cuanto a saber el tema de los pliegos. El pliego cumple una función importante dentro del contrato porque justamente dentro de las cláusulas contractuales nosotros vamos a identificar que dicen son parte, no recuerdo qué número de cláusula es, pero entiendo que es documentos habilitantes. En los documentos habilitantes nosotros ponemos a los pliegos, ¿sí? Ponemos que los pliegos y la oferta son parte integrante del contrato. Entonces, ¿por qué? Porque allí estaban las reglas del juego. Allí estaban definidas los aspectos técnicos, legales y económicos. Entonces, todo aquello que no se haya transcrito o no, porque si no el contrato sería innumerables páginas, ¿no? Digamos, formular una cláusula por cada sección de pliegos y etcétera. Entonces, nos limitamos a hacer ese documento. También es un documento que el ejecutor del contrato debe de observar al momento de tomar decisiones o resoluciones sobre el contrato, porque ahí están establecidas las reglas. Bien, entonces esa es la importancia y la función que tiene de saber cómo se hicieron los pliegos e inclusive, repito, si pudo haberse dado o subido alguna versión equivocada de las miles de versiones que se hacen de los pliegos y que pueda traer consecuencias a la entidad contratante. Porque sí ha pasado en la que dice, subí el archivo equivocado, pero este es el archivo, le hablan al contratista y le dicen, vamos a aplicar el último archivo, y resulta ser que luego vienen más problemas, ¿sí? Y dicen, no, es que el pliego anterior sí decía tal cosa, y aquí no lo pusieron, y acá lo sacaron, y aquí lo modificaron, y aquí sí está claro, y usted no puede jugar con esas reglas porque usted tiene que aplicar, como repito, aquello que está aprobado previamente, ¿sí? Y obviamente lo que está subido al portal, eso es lo que con las reglas de la interpretación es lo que vamos a tomar en consideración. Si no lo dice el contrato, lo dicen los pliegos, o cuando hay inconsistencias entre los pliegos y el contrato. ¿Ya? Entonces, y la oferta, porque para eso están las preguntas y respuestas que dijimos que podían modificar los pliegos, ¿verdad? Esa fase de preguntas y respuestas que podían modificar los pliegos y que se podía, digamos, subsanar. Entonces, esa es la relevancia de que un administrador del contrato conozca cuáles son estas fases importantes que tiene precisamente, cada documentación en donde se soporta la información de las distintas fases de la contratación pública. En cuanto al presupuesto referencial,
En definitiva, tenemos estos aspectos y lo hemos visto ahora en los últimos escándalos que el país ha venido pues sufriendo, sobre todo en los contratos de emergencia, ¿verdad? El tema de presupuestos referenciales o precios de mercado, que es donde se soporta, ¿verdad? El presupuesto referencial. El presupuesto referencial se soporta por el comportamiento del mercado, ¿sí? Que se transforma en lo que se llama precio de mercado. Es decir, que si yo estoy en un nivel en el que en el mercado hay escasez, sí, muy probablemente el precio de mercado será mucho más alto. Pero si yo tengo un mercado que existe diversidad de marcas, existe diversidad de productos, diversidad de tecnología, ¿sí? En la que yo puedo decidir cuál adquirir, cuál comprar, cuál es la que me conviene, cuál es la más adecuada para mi institución, pues entonces voy a tener un precio de mercado variable, ¿verdad? Y voy a tener que aplicar pues algunos otros criterios para poder aplicar, definir cuál será mi precio de mercado o mi presupuesto referencial en relación al mercado al que quiero acceder. Pero el presupuesto referencial sí juega una función importante dentro de cualquier proyecto o planificación institucional porque si bien es cierto, es un aproximado, ya en el momento en el que está adjudicado se queda fijado un precio. Por eso también habíamos hablado y vinculado el tema de la vigencia de la oferta dentro de la fase precontractual, porque se hace, pues es una oferta y esa oferta se congela durante el tiempo, ¿verdad?, que dure el proceso y su adjudicación. Porque se entenderá, pues, que se ha pactado, digamos, ese precio, ¿no? Es a donde llega, digamos, a concluirse que la contratación se ha solventado en un precio que las partes están totalmente de acuerdo de pagar y de recibir ese pago justo, ¿no? De precio de mercado. Bien, las condiciones u obligaciones particulares que se tienen dentro de la contratación que asimismo estarán vinculadas a nuestros TDRs, es decir, no es que yo voy a repetir las características técnicas, no. Las condiciones u obligaciones particulares están relacionadas a las actuaciones que yo debo de hacer. Ustedes recordarán que cuando les expliqué cómo se deben de hacer los términos de referencia o especificaciones técnicas, nosotros teníamos que extraer de los componentes técnicos cuáles son las obligaciones que están vinculadas a ellas. Entonces, si yo voy a pedir, les expliqué, ¿verdad? Que si yo voy a pedir vacunas, ¿sí? Pues las vacunas es el bien, ¿verdad? Va a venir un frasquito en donde va a estar la vacuna, pero la vacuna tiene condiciones y obligaciones particulares, tales como, por ejemplo, mantener una cadena de refrigeración. Entonces yo a ese bien tengo que aumentarle o explicar, ¿sí?, que en qué condiciones me lo tiene que entregar, ¿sí? Y todo lo que implica la cadena de frío, que debe de preservarse hasta llegar justamente pues a la bóveda de frío o al congelador o al espacio, ¿verdad?, que se designa y que obviamente eso tiene un protocolo, un procedimiento que debe estar detallado dentro de estas condiciones o obligaciones particulares. Porque falla una de esas condiciones o la omito y me entrega un proveedor que no sabe del manejo de estos elementos y entonces fracasa, ¿verdad? Y se dañan las vacunas o se pierde. Y ahí vienen las responsabilidades porque en realidad
todo tiene que estar determinado dentro de estas condiciones u obligaciones particulares que se deben de definir, repito, desde esta primera fase de la contratación pública, ¿no? Luego vamos a seguir con los aspectos de una segunda fase que será, pues, justamente cómo se desarrolló ese proceso precontractual, ¿no? Entonces, yo voy a tener que definir, ¿sí? ¿Cómo se dio inicio a este proceso precontractual? Es decir, han seleccionado el procedimiento adecuado, ¿sí? No es que el administrador del contrato va a decir, aquí le devuelvo porque usted ha hecho mal, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que eso puede pasar, ¿sí? Que eso puede suceder, que en realidad han existido, como les expliqué, en algún momento puede ir usted al portal de compras públicas y verificar que se pasó una obra por el procedimiento de subasta inversa cuando la obra no jamás en la vida va a calzar en las condiciones ni en las reglas de contratación del procedimiento de subasta inversa. Entonces, pero se lo hizo. Y bueno, entonces tengo que conocerlo, ¿no? En el foro, yo en la clase pasada, en el módulo 3, les había explicado el tema de la adquisición de los dispositivos de rastreo de los vehículos, ¿verdad? Y justamente uno de sus compañeros me hizo la pregunta y me dijo, bueno, ¿cómo resolvió este tema? Sí, ¿cómo resolvió este tema y qué debió haberse aplicado, ¿verdad? Entonces yo le respondía y le explicaba y le decía que la entidad contratante no consultó, ¿sí? O al menos el área de adquisiciones no tuvo, digamos, la capacidad de respuesta, ¿verdad? De poder diferenciar si es que yo podía hacer un régimen especial por adquisición de tecnología, ¿sí? De tal manera que le era más beneficioso a la entidad contratante que tener que hacer una subasta inversa en donde se me baja el 50% del precio, ¿sí? Porque obviamente este proveedor no tenía que volver a colocar los dispositivos, ¿sí? Y entonces no hicieron bien el estudio de mercado en donde decían, bueno, si tengo que invitar a todos los proveedores, ¿sí? Que ofrecen este servicio, la pregunta es, ¿ustedes pudieron verificar que esos proveedores estarían en igualdad de condiciones? Y no lo hicieron, ¿sí? Porque no iban a participar en igualdad de condiciones. ¿Cuál es el límite? Sí, para poder saber y determinar, fíjense ustedes que cuando yo les mandé a hacer la lectura sobre lo bueno, lo malo y lo feo del CERCOP, ¿sí? Ahí el autor de ese artículo decía que cómo era posible que se utilicen varios procedimientos de contratación. Y eso se justifica precisamente como en este caso, en donde, si ustedes bien saben, la tecnología, todos los días hay tecnologías nuevas. ¿Sí? Todos los días se descubren nuevas técnicas y nuevas tecnologías. Lo podemos ver ahora justamente con el COVID, ¿no? En el que todo el mundo nos hemos tenido que ajustar a estas herramientas audiovisuales, ¿sí? Y que en el mercado hay diversidad, ¿sí? Unas más seguras, otras menos seguras, unas más comunes, otras menos comunes, unas más costosas, otras menos costosas, otras cero valor, gratuito, abierto, y bueno, ese es el comportamiento de la tecnología. Entonces, esta contratación se la pudo haber medido precisamente por la vigencia de la tecnología. Es decir, que si el día de mañana el servicio de rastreo, ¿sí?
cambia de condiciones o se mejora la tecnología, entonces yo puedo sacar un proceso de cero y que compitan las tecnologías, ¿sí? Entonces, me explico. Si yo ya había contratado unos dispositivos y no cambió la tecnología durante el año de vigencia de ese contrato, pues entonces podía ser un régimen especial por adquisición de tecnología ya instalada y lo único que hacía era, digamos, incorporar unos nuevos dispositivos a esa, porque esa era la necesidad. Sí, continuar con el servicio de provisión de rastreo y que, fíjense ustedes, dos componentes, ¿no? Tenía el componente de servicio y el componente de adquisición de dispositivos. Eran dos elementos que, digamos, no son iguales dentro de la contratación, ¿no? Entonces, no era igual para todos los proveedores, porque para el resto de proveedores tenían que implementar sus dispositivos. Ya tenían que sacar los dispositivos que ya estaban contratados, instalar sus dispositivos y obviamente manejar su servicio específicamente. Entonces, era bastante complejo, pero ese análisis se lo hace en la fase de preparación de los términos de referencia, es decir, en el estudio de mercado. Y no tuvieron el asesoramiento para hacer este análisis que les permita realmente definir cuáles eran las condiciones de participación. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Como solución fue aceptarle la oferta, sí, le aceptamos la oferta a este proveedor, pero le hicimos firmar o les hicimos suscribir una carta compromiso en la que decía que no iba a solicitar ningún tipo de adicionamiento presupuestario para la prestación de ese servicio. ¿Ya? Y que ese sería el único monto que se le iba a pagar, el adjudicado, es decir, sobre el 50%. ¿Ya? Porque teníamos que respaldarnos de alguna manera. Lamentablemente, el CERCOP no es una entidad que actualmente, hasta ahora, ¿no? Usted los llama y les pide que le ayude a resolver, digamos, este tipo de inconsistencias, ¿sí? Precisamente para regular el mercado, ¿no? Y ser transparentes. No ayuda, ¿sí? Y nosotros dijimos, bueno, se ha utilizado uno de los procedimientos más transparentes como la subasta, porque uno no manipula, ¿no? La subasta. La subasta es un procedimiento que no manipula la entidad contratante, ¿sí? Sino que se ponen los aspectos técnicos, se establece, digamos, un monto de contratación y se adhiere a los participantes a esas condiciones y propone hacia la baja, ¿verdad? Digamos, el resultado final que será el precio que va a pagar. Me disculpan 2 minutos. Muy bien, he vuelto. Entonces, es importante, y retomo la segunda fase, ¿verdad? Entonces es importante conocer de cómo se da inicio a este procedimiento, qué tipo de procedimiento es y qué condiciones son las que, digamos, ese procedimiento me ha permitido a mí, digamos, negociar con el banco de proveedores, que obviamente pues sale de el RUP o el RUP, ¿verdad? Que es el Registro Único de Proveedores, en donde digamos, se relaciona con la categorización de los productos en esta primera fase que lo revisamos.
Luego tengo pues una parte importante, como les había explicado, que era el tema de las preguntas y respuestas. Sabemos que en esta fase de preguntas y respuestas, la comisión técnica o el delegado de la máxima autoridad va a poder hacer reformas, obviamente no sustanciales, que altere o modifique el objeto de la contratación, pero que sí permita aclarar o mejorar, digamos, las condiciones que se establecen en los pliegos y que los participantes, pues, necesitan sea modificado si es que se ha malinterpretado alguna de las condiciones de justamente del mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, algo que pasa muy comúnmente en los contratos de servicios de guardianía y de servicio de limpieza, es la afectación el ajuste del salario básico unificado. ¿Sí? Dentro de las preguntas y respuestas que se han solicitado en este tipo de procedimientos, siempre es si en el presupuesto consta ya el ajuste del salario básico unificado. ¿Sí? Lamentablemente es un procedimiento que nos exigían en aquel entonces hacerlo por subasta inversa, ¿sí? Hacerlo por subasta inversa, y hacerlo por subasta inversa, fíjense ustedes que lo obligaba a bajarse, ¿sí? Y por lo tanto el tema del salario básico unificado era algo que tenía que asumirlo los proveedores, ¿sí? Pero eso está justamente por ser un servicio, y ahí se dieron cuenta también que se necesitaba aplicar la metodología de el sistema de precios unitarios, ¿ya? Y entonces poder, digamos, hacer los reajustes de precios, ¿sí? Que es actualizar al precio de mercado. Ya, para eso sirve el reajuste de precios, que lo vamos a ver más adelante. Y por eso se mejoraron, digamos, y dijeron, bueno, en consultorías y en servicios vamos a necesitar también aplicar lo que son los reajustes de precios. Precisamente porque hay condiciones que pueden ser reajustadas, ¿ya? Pero hoy en día, como ya está en el catálogo electrónico, ya esa afectación no debería de existir, porque se entendería que es parte del precio final que se tenga que pactar con los proveedores, y que se van a incorporar dentro del catálogo electrónico. Bien, entonces esa es la importancia de saber y que el administrador del contrato verifique si es que estos elementos que son la información básica o TDRs, los pliegos y las preguntas y respuestas con el contrato, ¿verdad? Son coherentes, mantienen una coherencia o existen inconsistencias. Esa es la misión que tiene, digamos, o la finalidad que tiene, pues, que cumplir el rol del administrador del contrato al momento de recibir una contratación, y que pueda identificar, repito, este tema de poder verificar o contrastar si es que hay alguna inconsistencia. Si hay inconsistencias, debería de estar aquí en esta fase de preguntas y respuestas subsanado, y será pues lo que deba aplicar en su momento. La entrega de las ofertas, ¿sí? Que es una fase importante, porque definitivamente a él le va a llegar una copia del expediente de contratación. Cuidado, por favor, porque esto es una pregunta recurrente en todos los cursos que he dado. Y dice,
el administrador del contrato solo le llega la copia del contrato o le llega el oficio en el que le dice usted es el administrador. Y los simpáticos de jurídico, los simpáticos de adquisiciones o contrataciones, le dice, vaya al portal y bájese los documentos. No, señores. El expediente de contratación tiene que pasar al administrador del contrato porque él tiene que incorporar todos los documentos que van a permitir se haga la ejecución del contrato y el pago del contrato. Por lo tanto, tendrá que recibir todo el expediente, ¿sí? Todo el expediente, para que pueda tener para que pueda incorporar la nueva información que es la fase de ejecución, ¿sí? Y obviamente deben de constar todos los documentos que necesita revisar para poder saber cómo tiene que manejar el contrato. Luego tenemos, bueno, la entrega de las ofertas que decía, es decir, le va a llegar la oferta ganadora, ¿verdad? Porque las demás se archivan, ¿sí? Todas las otras ofertas se archivan y esas ofertas que se archivan están en el área de adquisiciones o de contrataciones, es donde se van a reposar estas ofertas que no ganaron y que obviamente va a haber un registro en donde se va a especificar que es un registro del procedimiento precontractual. Entonces, en el área de adquisiciones debe de reposar una copia de ese procedimiento precontractual, sí, adjuntando las ofertas que no fueron las ganadoras, sino que fueron, digamos, descalificadas hasta llegar al ganador. Pero deben de estar dentro de la institución. Porque después van a hacernos un control posterior en la Contraloría Con cable de sin cable ese los proceso. audífonos. Igual está en el portal, pero la oferta ganadora es la que debe constar en el expediente precisamente para que el administrador del contrato pueda verificar todas las condiciones en las que se ajusta pues esta contratación. En el tema de la convalidación de errores, ¿sí? Es importante sobre todo para aquellas ofertas que tienen que ver con obras, que tienen que ver con servicios, ¿sí? Porque en el tema de convalidación de errores, ustedes saben que nunca falta que al personal técnico no se le ve bien el título de ingeniero, ¿sí? O no está claro que esta persona tenga una especialidad en tal rama. Entonces, no nos olvidemos que en ese tipo de contratos hay una cláusula que establece que si tiene que hacerse un cambio de personal, ¿sí? Tengo que buscar uno de igual o de superiores condiciones. Entonces, el administrador del contrato muy probablemente, si la oferta le llega mutilada o no está toda la documentación y está en el portal la convalidación de errores, ¿verdad? En la convalidación de errores, por ejemplo, el subsanar uno de esos certificados que no estuvieron legibles, entonces, digamos, podrá verificar si es que cumplía o no cumplía con las condiciones. Entonces, puede tener una duda, ¿sí? O puede inducirlo a que seleccione o califique un reemplazo de un personal que el día de mañana pues no cumpla con las condiciones contractuales. Y eso pasa mucho. Y también pasa que los perfiles que se presentan son solamente para la oferta, sí, pero no para la ejecución del contrato. Se le paga a otra persona. O ponen personal que cumple, digamos, entre comillas, pero el que da órdenes es otro, ¿ya? Y eso de ahí conlleva problemas porque la gente los denuncia
es una mala práctica, ¿sí? Pero pasa en la contratación de obras sobre todo, ¿sí? En el que usted habla con el fulano de tal y dice, pero ¿por qué fulano de tal tiene poderes? Si él no es nadie dentro de la contratación, no, es que él es el que manda. ¿Sí? Y el perfil que tiene usted, que cumple con los requisitos, pero el otro no sabemos del perfil, y entonces estas cosas ocurren, es parte de la realidad de la administración pública, de la administración de los contratos, en donde los contratistas hacen lo que quieren en ese sentido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque inclusive ingenieros que, mejor dicho, aquellas personas que les dicen ingenieros, pero son empíricos, no tienen el título, sin embargo van y dan órdenes dentro de las obras que se hacen. Y ese es el riesgo. Y después, ¿por qué se cayó? ¿Por qué hubo un defecto? Porque no hubo un técnico ni un administrador de contratos que tuviera todos los elementos necesarios para poder, digamos, decir, usted no me da órdenes, usted tiene que sustentármelo por escrito, bien definido, decirme cuál es la técnica aplicable, decirme qué es lo que se debe de hacer y yo se lo apruebo, ¿sí? Entonces hay que tener, digamos, bastante cuidado en ese sentido. ¿Y dónde lo podemos verificar? En este tipo de documentación, si es que se ha transparentado como debe de ser. A veces quedan muchas dudas en el tema de convalidación de errores, sobre todo al momento de poner los perfiles en temas de consultorías y en temas de obras, ¿no? De personal de obras. Y finalmente una tercera fase, que ya es, digamos, ese cierre de la contratación pública. Y en ese cierre de contratación pública, que hablamos de la finalización del proceso, ya llevamos 1 hora, ya necesito hidratarme. Entonces, en esta finalización del proceso precontractual, en el que ya se da, pues, obviamente, la adjudicación, porque no podemos hablar de nacimiento de contratos sin adjudicación. Entonces, entendemos que en la fase final de esta contratación, estamos pues frente a ya lo que es la adjudicación. Entonces, en la adjudicación debemos de tomar en cuenta que se hayan realizado, ¿verdad? Todos los aspectos valorativos que tenemos dentro de este procedimiento, es decir, que la comisión técnica o el delegado de la máxima autoridad, ¿verdad?, haya verificado realmente todos los aspectos técnicos, económicos, legales, y que permitan, ¿sí?, calificar a ese proveedor como el idóneo, como el que es el que puede desarrollar ese objeto de la contratación, y finalmente el beneficiario o adjudicatario de ese contrato. La calificación de las ofertas hay que tener mucho cuidado con el tema de la calificación de las ofertas. Cuando les envíe el trabajo para que ustedes establezcan cuáles son los pasos que se deben de seguir en los diferentes procedimientos, vamos a ver que existen distintas formas de calificar, ¿verdad?, en los procedimientos precontractuales. Si hablamos del menos complejo, que será la subasta inversa, en donde hablamos de un checklist, digamos, no debería de existir ningún tipo de complicación, pero solamente hablamos checklist de aspectos técnicos, aspectos económicos y legales se evalúan de otra manera. Pero hay que evaluarlos, ¿verdad? Y hay que dejarlos sentados dentro de lo que es el acta de calificación de ofertas. Es decir, cumple y yo tengo que, digamos, informar en el
denominado recomendación, que ese proveedor cumple con los aspectos técnicos, legales y económicos de la contratación que estoy realizando. Que he verificado que esas tres componentes están validados y verificados. Por eso ustedes verán que ahora en los escándalos que se han producido, sí, se vuelve inaceptable, sí, que se diga que un proveedor se encuentre pues inhabilitado cuando se debió haber verificado lo que son los aspectos legales, ¿sí? Se debió verificar, como les decía, en la superintendencia de compañías, la legitimidad de la representación legal, que, fíjense ustedes, sale en la noticia que existen empresas que han sido declaradas por el Servicio de Rentas Internas como empresas fantasmas. Entonces, le corresponde a ustedes, quienes manejan la contratación pública, ir a estos registros y verificar que estas empresas no se encuentren establecidas o, digamos, identificadas dentro de las prohibiciones que establece la norma, ¿sí? O cualquier otro tipo de norma, porque como ya lo expliqué en otros módulos, esta ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no funciona sola, funciona con otros también normativas que me permiten validar o verificar los aspectos técnicos, legales y económicos en la contratación pública. Entonces, no puedo darme ese lujo de no poder verificar, ¿verdad?, que esto pueda suceder. Este tipo de prácticas, digámoslo así, o sea, que pasen proveedores no idóneos, proveedores que, digamos, están inmersos en prohibiciones o en exclusiones que la ley pueda, digamos, o las normas puedan establecer que no, que digamos, afecta la contratación en la participación de contratos públicos. Entonces, la calificación, para darles un ejemplo, una casuística que nos ocurrió, creo que sí se los comenté, hubo un procedimiento en el que se adjudica a un proveedor, lamentablemente quien digita y sube el acta de calificación, califica mal, de tal forma que el resultado automático de el sistema del portal de compras públicas dice que no puede ser adjudicado, porque obviamente le puso una calificación menor, entonces lo registró como que no cumple, ¿ya? Lo registró como que no cumple. Entonces, el tema se volvió bastante complicado porque a alguien se le ocurrió, a alguien de el área de adquisiciones, se le ocurrió que el procedimiento de régimen especial es un procedimiento de publicación posterior y entonces usó un código de régimen especial para publicar, ¿sí?, el error en la calificación y subió el acta digamos, perdón, subió una resolución en la que decía que se había calificado de manera equivocada. Y entonces cuando nos tocó asumir el tema de cierre de contratos en el portal, ese proceso que se tiene en el área de contratación pública de cualquier entidad, ¿verdad? En ese momento nos pusimos a depurar quiénes eran, eran los procedimientos que no se habían cerrado dentro del portal y nos saltó este procedimiento. Hicimos la descarga del archivo y nos dimos cuenta que nos remitía a otro procedimiento de contratación. ¿Qué hicimos?
lo pusimos a conocimiento de el CERCOP para que nos ayudara a poder, digamos, dentro del mismo proceso, poder hacer, digamos, la liquidación y que el otro proceso quede insubsistente. El CERCOP en ese entonces había sufrido un hackeo y obviamente había puesto candados especiales de seguridad en donde dijo, no podemos manipular el sistema. Muy bien, le dije, bueno, entonces yo se lo pongo en consideración y usted envíeme esa respuesta, ¿ya? Y dígame que soy yo la que tengo que resolverlo, para poder, porque faltaba un pago final. Y si había esta inconsistencia, pues obviamente el administrador del contrato no tenía la culpa porque no fue en su fase, ¿sí?, de contratación que podía determinar esto. Tampoco tuvo la posibilidad de ir al portal y verificar que hubo ese error, ¿sí? Porque nadie le había dicho que tenía que hacerlo. Por eso es que yo siempre hago esta introducción antes de saber lo que es la contratación y les digo a los administradores de contrato la razón por la cual ellos deben de ir a, digamos, revisar si hubo alguna falla de esta naturaleza y que si algo está, digamos, se ha practicado de una manera equivocada, ¿sí? Porque alguien lo detecta, ¿no? O sea, alguien ve y dice, no sé, me parece que esto no tiene sentido, que no tiene lógica, o que quizás está mal planteado de tal forma que no se entiende cuál es su aplicación, ¿sí? Y como yo siempre digo, no es pecado no entender, todo lo contrario, para eso están las personas que hacen las cosas y que tienen que justificar por qué las hicieron de esa forma, por qué tomaron esas decisiones, ¿sí? Y en segundo lugar, pues el no saber no implica que, digamos, el día de mañana se puede interpretar como una actuación de mala fe, ¿sí? Porque usted, por querer no decir que no sabe, ¿sí?, prefiere mantener el error o la equivocación. Eso le cuesta al Estado, ¿sí? Puede tener un costo. Es tener un servicio que no se pueda recibir, ¿sí?, que era el caso. No querían recibirle, ¿sí? Luego vienen las entregas, las actas de entregas presuntas o la entrega presuntiva, ¿sí? Porque el contratista dice, yo cumplí con todo, ¿por qué no me puedes pagar? Porque hay errores que la administración puede incurrir como estas y que no ven que se causa un perjuicio porque técnicamente era imposible de cerrarlo. Entonces nosotros emitimos una resolución en donde con un informe de uno de los participantes de la comisión técnica de aquel entonces, en donde aclaraba el tema de la fórmula de calificación, del acta de calificación de ese proveedor, en el que realmente él había cumplido con todo, pero que lamentablemente un funcionario de la entidad había cargado mal el acta de calificación, la transcripción que se hace dentro del portal. Entonces, fíjense ustedes, todas estas situaciones que se pueden producir y que en este caso nosotros las detectamos al momento de liquidar esa contratación y todos los días llamaba a este proveedor para decir, bueno, ¿cómo me van a pagar? Porque yo cumplí, yo ya entregué, yo ya hice, o sea, estaban cansados, estaban casi 2 años tratando de cerrar este proceso y nadie le daba solución. Entonces, digamos, buscamos este procedimiento en descartar todos los espacios que, digamos, que son el control dentro de la contratación pública, como es el CERCOP, ¿sí? Y que nos orientara hacia tomar una decisión fundamentada y que obviamente podamos pagar. Y en efecto se le pagó. Bien, la resolución de adjudicación o declaratoria de desierto, ¿verdad? Es decir, desierto cuando sabemos perfectamente que no podemos continuar con esa fase precontractual por las causas pues, que la ley me establece, ¿verdad?
Pero, repito, si vamos a hablar de la fase de ejecución contractual o de la administración de los contratos o de ejecución de contratos, entonces estamos hablando de una resolución de adjudicación. Y también tenemos que tener el cuidado suficiente, porque me ha pasado a mí, ¿sí? En donde copiamos y pegamos, ¿sí? Antecedentes, copiamos y pegamos nombres, copiamos y pegamos números, partidas presupuestarias, copiamos y pegamos números de cédula, que pueden incurrir en errores, ¿verdad? Y que muchas veces no nos damos cuenta. Para eso, pues hay resoluciones que puedan subsanar, porque no son de fondo, sino que son de forma. Pero también pueden existir problemas de fondo, ¿sí? En el acto resolutivo. Y entonces ahí salen serios problemas y es importante que alguien más pueda leer, digamos, como decía, el control previo, leer todos los aspectos que implica o que contiene o que deben de concurrir en el acto de resolutivo de adjudicación. Entonces, para saber que es un acto que se ha emitido con todas las legalidades, el principio de legalidad, ¿sí? Y que ha nacido un acto administrativo puro y obviamente sano. Y finalmente, ya con la adjudicación, implica que ese proveedor adjudicado va a pasar a tener la condición de contratista del Estado y que va a poder hacer la suscripción del contrato. Entonces, fíjense ustedes que cada uno de estos elementos y esta diapositiva siempre se me lleva una hora de clases, un poco más, en donde trato de explicar, porque esto de aquí es el antecedente, ¿verdad? Es el antecedente. ¿Qué es el antecedente que el administrador del contrato debe tener? Entonces, una vez que la película está clara, cuando nos llegue el contrato, pues obviamente estaremos frente a una persona con todas las capacidades para poder hacer la ejecución de la contratación. Bien, entonces daremos inicio a lo que es nuestro contrato propiamente de contratación pública. Una vez adjudicado, el proveedor calificado y que ha cumplido con todos los requisitos técnicos, legales y económicos, pues estamos frente a la suscripción del contrato. ¿Pero qué es el contrato? El contrato no es otra cosa que su definición se encuentra pues dentro de el denominado COA, ¿sí? El denominado COA, y nos dice que es todo acto o declaración multilateral, ¿sí? O de voluntad común, productor de efectos jurídicos entre dos o más personas, de las cuales una está en el ejercicio de la función administrativa y su regulación se regirá por las normas jurídicas aplicables. En este caso, estamos hablando de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Nada que acotar aquí, porque creo que es bastante clara su definición. Hablamos de que existe, digamos, la característica más importante que tiene el contrato administrativo es precisamente que una de las partes tiene la calidad o la condición de ser una entidad del sector público. Y lo vamos a comparar con la definición que nos da el Código Civil para las contrataciones comunes que se hacen entre ciudadanos. Y para este caso nos dice esa definición
que el contrato convención es un acto por el cual una de las partes se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y cada parte puede ser una o muchas personas. Acá en el concepto de que está en el COA, nos habla justamente de que puede ser una declaración de voluntad de muchas personas, ¿verdad? Que pueden participar. En este caso, en la contratación, cuando hablamos de más de un participante, estamos hablando de unas personas jurídicas, estamos hablando de consorcios, ¿verdad? Entonces, esas son, digamos, las partes que pueden intervenir dentro de la contratación pública. Como ya lo habíamos visto, ¿verdad? En quiénes eran los sujetos que participaban en la contratación pública, y hablamos personas naturales, personas jurídicas, sí, entidades del sector público, entre otras que, digamos, podrían ser de carácter especial, sí, sujetos que participan dentro de esa contratación. Muy bien. Luego de conocer esto, necesitamos saber cómo se tiene que suscribir esa contratación. ¿Sí? Porque para poder suscribir el contrato, la ley me exige que cumpla algunas condiciones. ¿Qué condiciones son esas? Pues bueno, para aquellos contratos que se establecen en los montos de la licitación, se necesitará pues la protocolización, ¿sí? Que no es otra cosa que incurrir en, o mejor dicho, que se debe de recurrir ante un notario para que haga la protocolización, el acto de protocolización, cuyos gastos pues estarán asumidos por el proveedor adjudicado, ¿sí? Para que, digamos, formalice los documentos que son habilitantes y que son parte integrante del contrato. Entonces, eso es lo que, digamos, debe de realizarse para este tipo de contratos. La protocolización se la hará mediante el sorteo de un notario público, ¿no? No es que se escoge el notario de confianza. La norma también ha querido ser justa con el servicio notarial, de tal forma que le permite que los contratos del Estado sean sorteados y que, digamos, los notarios del cantón donde se va a realizar esa contratación, digamos, puedan registrar en sus registros este tipo de actuaciones. También la norma establece un tiempo para la suscripción de ese contrato. Es importante porque, como sabemos, uno de los objetivos que tiene la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es precisamente el que las actuaciones dentro de esos procedimientos gocen de la agilidad procesal. Por lo tanto, dice, bueno, pues quien está interesado en suscribir un contrato, pues deberá ajustarse, o le daré 15 días para que pueda presentar la documentación, digamos, que habilite la suscripción del contrato y que se formalice y finalmente se lleve a cabo la firma de ese contrato y empiece a correr su plazo contractual. Sin embargo, para aquellos casos en los que intervienen los consorcios, le dará 15 días adicionales precisamente porque debe de hacer el acto de formalización o de constitución, ¿sí? Porque el que se presenta dentro de la fase precontractual se llama proyecto de consorcio, ¿sí? Que no es otra cosa que un acuerdo previo si es que ganamos el concurso. Sin embargo, en el momento en el que se gana el concurso, se formaliza y obviamente ya se integra
lo que es la figura del consorcio. Entonces se formaliza ante notario público y muy probablemente puede durar unos 15 días adicionales, dependiendo de obviamente quién es el notario y el volumen de trabajo y demás que se puede hacer. Pero le da un margen, digamos, razonable para que pueda formalizarse, a pesar de que eso se puede hacer en un día sin ningún tipo de problema, porque ya las reglas del consorcio están definidas dentro de ese proyecto de consorcio. Entonces, no es algo que se pueda demorar. Más bien, se lo da en virtud de, digamos, darle un poco más de tiempo para que se formalice ese acto de suscripción de consorcio. Luego tenemos con los contratos no suscritos por las partes. Es decir, que la norma ya nos establece la posibilidad de que un contrato pueda no ser suscrito o por la entidad contratante o por el proveedor adjudicado. Bueno, pues en este caso la norma realmente, digamos, es una norma de avanzada, como le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque antes no existía esta posibilidad. Se adjudicaban contratos y los contratos se firmaban 2, 3 años después, porque si no existían los fondos, los dejaban ahí y no se suscribían. Y habían algunas malas prácticas sobre contratación. La adjudicación le da derecho a ese proveedor a los daños y perjuicios si es que la entidad contratante no suscribe el contrato. Y eso pues es absolutamente válido porque es así. Yo les comentaba el caso que me habían consultado esta semana que pasó de este proveedor al cual esta entidad pública empezó, digamos, estaba cancelando los procedimientos, el procedimiento, perdón, de concurso, una licitación, ¿ven? Y resulta ser que lo cancelaba sin ninguna justificación técnica, sin que la justifique realmente. Sí, porque la resolución puede decir todo maravillas, pero eso no significa que sea la realidad. Entonces, esa entidad va a estar en graves problemas, pero sin embargo, esto es en la fase precontractual. Pero imagínense ustedes ya cuando usted ha recorrido todo este camino, ha esperado todos los plazos, ha cumplido con todas las condiciones técnicas, económicas y legales, y resulta ser que le dicen, no, sabe que ya no queremos contratar, ¿ya? Entonces, la norma, muy bien estructurada, pues sanciona a esa entidad contratante a indemnizar por los gastos que haya incurrido dentro de esa contratación. Sin embargo, existe también la posibilidad de que el adjudicatario no se presente a suscribir el contrato, y eso puede ocurrir por múltiples razones. En primer lugar, puede ser que haya incurrido en una inhabilidad de contratación, ¿sí? Puede ser que su aseguradora no le proporcione la garantía que debe respaldar, o las garantías que deben de respaldar la contratación, como es las de fiel cumplimiento o la de anticipo, la de 100% de anticipo, ¿sí? Y que obviamente le impida pues cumplir dentro del plazo la suscripción del contrato. Entonces la ley es un poco más, digamos, severa dentro de este tipo de actuaciones, porque obviamente, así como incurren gastos del proceso, ¿verdad? De la participación en el proceso, que es dinero, ¿sí?
se vuelve dinero, es cuantificable absolutamente. Asimismo, la entidad contratante también puede sufrir daños y perjuicios, porque mueve a la gente, ¿verdad? Usted tiene un equipo de contratación que no trabaja 8 horas, trabaja mucho más, ¿sí? Inclusive hay personas que a la madrugada usan el portal de compras públicas porque es, digamos, donde muchas personas están ya no conectadas en el internet y que obviamente fluye pues la conectividad de tal manera que se vuelve pues mucho más fácil, digamos, realizar sus actividades. Y entonces por eso ustedes siempre van a ver con cara de cansancio a la gente de contratación pública porque no se para nunca. Y bueno, pero tiene pues esta sanción de ser pues declarado contratista, adjudicatario fallido, perdón, adjudicatario fallido. ¿Sí? Nosotros tuvimos un caso en el que definitivamente un proveedor, sí, creo que se los comenté, había propuesto el servicio de, la venta de llantas para los vehículos institucionales y el servicio de enllantaje. No cumplió con con las condiciones que él ofrecía a la entidad, y obviamente no tenía las autorizaciones, y él muy campante llamó y dijo, ya no lo voy a hacer con este proveedor, lo voy a hacer con otro. Pese a que ese rubro tenía 0 costo, nosotros le dijimos que no podía cambiarlo porque no podía alterar la oferta. La oferta estaba ya dada y la oferta se tenía que cumplir. Y en ningún momento podía cambiarse. Entonces, pudimos detectar que había proporcionado documentación no válida legalmente, porque había presentado una carta compromiso de una persona que no era el representante legal de esa empresa. Por lo tanto, la oferta que presentó contenía documentos falsos. ¿Por qué? Porque alguien que no es representante legal y que no tiene la capacidad, ya vamos a hablar de la capacidad, no tiene la capacidad para obligarse, ¿sí? Pues ese documento no tenía ningún tipo de validez. Era un documento que, digamos, no gozaba de la legalidad del caso. Era un papel que no tenía ni iba a surtir ningún efecto jurídico, y eso fue lo que le produjo ese problema, y le dijimos, bueno, usted tiene que subsanarlo, llegue a un acuerdo, tiene 15 días, sus 15 días se cumplen en tal fecha, y si usted hasta ese momento no ha podido justificarnos que el proveedor, que lo tendríamos que declarar adjudicatario fallido. El señor nos decía que lo perjudicábamos porque él se dedicaba justamente a proveer al Estado, era digamos, sus clientes objetivo dentro de su estrategia de mercado, solamente proveía a entidades del sector público, y bueno, le dijimos, nosotros no le hemos causado ningún perjuicio, es usted el que nos ha mentido, diciéndonos que usted tenía un contrato con esta empresa y el contrato no lo presenta. Nos presenta un documento que no nos garantiza el cumplimiento del contrato como usted lo ofertó. Entonces, para que vean ustedes que los proveedores, y para quienes están en este curso, están del lado, digamos, de quienes son proveedores, tengan el cuidado al momento de presentar la documentación,
y al momento en el que puedan, de una línea imperceptible que se puede cruzar, hacer un adjudicatario fallido, ¿sí? Porque por querer presentar, usted llama a cualquier persona, ¿sí? Y lo que les decía, por ejemplo, con el tema del personal en las consultorías, con el tema de personal en cualquier tipo de servicios que se tengan que dar, si los perfiles y las personas tienen que estar verdaderamente comprometidas. De hecho, hay algunos pliegos en los que se solicitan la suscripción de acuerdos, ¿sí? De compromiso de realizar ese trabajo por parte de las personas que participan, ¿no? Eso no significa que usted va a ser un esclavo ni que va y que no pueda, digamos, deshacerse, pero digamos que garantiza a la entidad que realmente pues va a contar con la participación de ese personal técnico y que ese es el idóneo y que ese es el que va a entregar el resultado finalmente. Y que cuando Contraloría se le pida los soportes, pues entregue obviamente los documentos pertinentes de contratación de este personal y demás. Porque si no, pasan lo que ya estamos viendo que está pasando, ¿sí? En donde se ponen personas que, digamos, uno dice, como decía, digamos, esta autoridad que hoy en día pues está muy cuestionada, ¿no? En el que decía que su suegro, pues que tenía como 80 años, administraba 10 empresas. Y eso se mide según la capacidad, pero no todos tienen la capacidad. ¿Y usted cómo le puede pedir si a su proveedor para poder verificar la capacidad legal que tiene pues estas personas? Entonces, fíjense, usted es la misma misión que tiene el notario cuando va una persona adulta, ¿sí? De avanzada edad y que le tiene que hacer las preguntas necesarias como ¿cómo se llama usted? ¿En qué año nació? ¿En qué año estamos viviendo? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Sí? ¿Qué hizo ayer? ¿Ya? Y son, digamos, situaciones que podemos verificar, porque hay otro aspecto importante también que tocar en esta suscripción de contrato, que es, por ejemplo, a mí me tocó en una institución en el que me dijeron, mi jefe no viene a las entidades públicas a firmar el contrato. Y le dije, pues qué pena, porque entonces será adjudicatario fallido si no viene y le voy contando el tiempo y le puse el reloj de arena, ¿verdad? Y le dije, está corriendo el tiempo, dígale que corra, porque si no, será adjudicatario fallido, ¿ya? Porque yo no me puedo exponer y le expliqué, ¿verdad? Y le dije, mire, usted sale de aquí con los 3 ejemplares de mis contratos, ¿sí? Que me ha costado y que le ha costado a la entidad, ¿verdad? Gastarme una resma de hojas, ¿sí? Porque he tenido que sacar, botar, revisar 20 veces y demás, y me he gastado una resma de hojas solo para hacer 3 ejemplares de un contrato, ¿ya? Es completamente factible. Y entonces, usted sale de aquí, no sé si usted anda en carro, en moto, en bicicleta o a pie, ¿sí? Me es indiferente, pero usted en cualquiera de esas condiciones puede venir un bus, un carro o un ladrón o quien sea y lo mata. Mis contratos se manchan de sangre y lamentablemente nadie los va a recoger y tampoco se los voy a recibir, ni sucios ni sangrientos, ¿ya? Es así de fácil, es crudo quizás el ejemplo, pero el riesgo que yo corro, ¿verdad? Es que los ejemplares se van a perder, se pueden perder, puede ocurrir algún incidente, su jefe va a decir que él no tiene la culpa, va a querer venir a la institución ahora sí a hablar con las personas pues que son los
los directivos de la institución y finalmente pues se va a armar un problema. ¿Y quién es el responsable? Yo. Entonces, no se puede dar, ¿no? Leandro, te voy a dar la palabra, pero 5 minutos, no más. Puedes abrir tu micrófono. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. ¿Cómo Oiga, estás? tengo una duda, justamente de lo Claro. que usted acaba de decir. Pero en este momento han adjudicado a un hospital pequeño del IES, a un centro de salud del IES, aquí en Guayaquil, un contrato de un tema eléctrico, pero le han adjudicado a a un médico que está como persona natural. Y la experiencia de la empresa de él o él como contratista no tiene nada que ver en el tema eléctrico. Entonces, Médico, me dice. sí, él es médico, pero va a hacer un trabajo eléctrico. Y entonces, ahorita los ingenieros eléctricos han alzado su voz de protesta, incluso van a llevar esto A al la corrupción. SRI, o sea, para que valoren todo esto. ¿Qué pasaría ahí? Nada, ojalá y los metan presos a todos, ¿ves? Ya, entonces está mal ese contrato, ¿no? Sí, claro. Definitivamente no es un proveedor idóneo y no se ha hecho la verificación de los aspectos que ya te había comentado anteriormente, ¿verdad? Es decir, Correcto. que su CPC no corresponde a ese servicio. No sé cómo lo obtuvo, habría que ver el RUP, cuál es la actividad que realiza, ¿sí? Y obviamente, Netamente como salud, todo tiene de salud. sí, claro, entiendo que es así. Ahora la pregunta es, si, por ejemplo, yo soy médico y tengo una empresa que da esta actividad y que ya tiene experiencia, ahí no habría ningún inconveniente, ¿no? No hay ningún inconveniente porque son dos personas distintas. Una cosa es que usted sea accionista, ¿sí? Y que el accionista puede ser cualquier persona, ¿sí? E inclusive puede ser un holding o puede ser cualquier tipo de figura, digamos, societaria, ¿sí? Los accionistas no tienen, no tienen ese problema. La persona jurídica su actividad está compuesta por, digamos, el equipo de trabajo que yo contrato ahí y que son los técnicos Ok, que van a realizar. Entonces, si usted es médico y quiere ser accionista de un estudio jurídico, usted lo puede hacer. Lo que pasa es que el perfil que usted va a promocionar será el de la abogada Vela, que es parte del equipo técnico especializado que pide ese objeto de contratación. Entonces, son dos ok, cosas esa era la duda que completamente. tenía. Sí, son dos cosas Gracias, completamente doctora. distintas. De nada. Ya. Muy bien, continuemos. Entonces, fíjense ustedes que aquí pues ya empezamos a armar todo el rompecabezas, ¿verdad? De esta contratación pública. Cada vez aclaramos mucho más, digamos, todos estos temas de lo que implica esta contratación pública y que obviamente, como ustedes pueden darse cuenta, y siempre lo digo en todos mis cursos, a todas las personas, inclusive a quienes doy derecho administrativo, les digo, la norma no es la que está equivocada. Sí, las normas pueden tener algunas deficiencias de aspectos conceptuales que pueden ser mejorados, pero que en la lógica jurídica y en la aplicación de esas normas pueden ser subsanadas por la parte judicial o puede ser subsanado por la parte legislativa, que no hay, digamos, mayores complicaciones, porque tenemos todas las técnicas, sí, tanto legislativas como jurídicas, para poder, digamos, llenar los vacíos de ley que puedan ocurrir, y eso lo dicen las reglas del Código Civil, de la interpretación de las normas, y entre otras técnicas, ¿verdad? Que también pasa en los contratos, también hay reglas de interpretación. Entonces, para algunas, digamos, situaciones complejas, que puedan producirse. Pero en la fase preparatoria y precontractual tenemos todas las herramientas necesarias para que nuestra contratación sea exitosa y no fracase. ¿Sí? Como podemos ver, estos casos que les he dado es por la falta del estudio de mercado a conciencia. ¿Sí?
que realmente no sabemos qué queremos, cómo queremos, cuándo lo queremos, para qué lo queremos. ¿Sí? Y entonces esa es lo que nos evidencia realmente todas estas inconsistencias que pueden dar. Pero sin embargo, repito, la responsabilidad de todos quienes participamos directa o indirectamente dentro de la contratación pública, tenemos que conocer estas reglas y tenemos que saber cómo identificar y dónde se encuentra la información que puede causar un error en la forma de la contratación y poder subsanarla si es que hay cómo hacerlo, y si no, como yo siempre digo, bota ese proceso, ¿sí? O, digamos, implementarlo como debe de ser. Entonces, fíjense ustedes que las reglas son absolutamente claras y que siempre me van validando. Por eso es un sistema, ¿verdad? Yo les dije, este sistema nacional de contratación pública, esto es como cuando usted está en el sistema operativo de su computador. ¿Sí? Si yo aplasto ahorita una tecla, probablemente corte la conexión, ¿sí? O probablemente haga alguna, me genere alguna respuesta, ¿sí? En que me diga que estoy haciendo bien y puedo continuar, o que estoy haciendo mal y tengo que buscarle la solución, ¿sí? Y eso me da esta norma. Esta norma tiene todas las respuestas para todas estas preguntas que puedo yo hacer y tiene todas las soluciones para todos los problemas que se pueden hacer. Se pueden, digamos, producir dentro de la contratación pública. Muy bien, voy a ir hacia las cláusulas obligatorias. ¿Por qué en la suscripción del contrato hago mención sobre las cláusulas obligatorias? Por una simple condición. Hablamos del tema del anticipo, ¿sí? En el que muchas personas me consultan, y de hecho de este grupo me consultaron también, sobre la aplicación de la renuncia del anticipo. Cuando usted ha hecho el estudio de mercado, ¿sí? Usted pudo identificar si esos proveedores necesitan de tener un ingreso que les permita, ¿sí? Poder cumplir parcialmente las obligaciones del contrato, ¿sí? Y digo parcialmente porque, por ejemplo, puede ser que yo quiera comprar bienes que los tiene que importar. Y entonces en su propuesta me dice que va a importar esos bienes. Entonces necesitará de un anticipo muy probablemente para poder incurrir en los gastos de importación de esos bienes, que no significa que sea la totalidad del precio, ¿sí? Sino una porción. Y si abrimos el sistema de costeo, pues entonces lo vamos a ver, gastos de importación, cuánto vale el bien, cuánto es la factura de venta de comercial que tengo con mi proveedor, y voy a ver el componente utilidad. Entonces, si yo tengo ese sistema de costos, pues obviamente yo tengo que decir, bueno, esta persona necesita incurrir en gastos de importación, ¿ok? Entonces, le vamos a dar un 30% del presupuesto que tenemos como anticipo. Eso lo hago en el estudio de mercado, ¿sí? Y aquellas personas naturales o jurídicas, sobre todo me preocupan más las jurídicas que las naturales, ninguna de ellas, ningún proveedor es un financista del Estado, ¿sí? Eso es lo primero que usted debe saber. No es un financista del Estado. Por eso nace la figura del anticipo, ¿sí? No es como que el día de mañana yo le diga, o sea, vengan a mí, ¿verdad? Como profesional, y me diga, abogado, yo quiero que usted me defienda en este juicio. Y yo, sí, pero tiene que darme un anticipo, ¿sí? Tiene que darme un pago previo, porque yo necesito gastos de movilización, necesito invertir en ir y sacar copias, en hacer, ¿sí? Entonces,
no tengo que ponerlo de mi capital, ¿sí? Porque eso no es así, ¿ya? Lo tiene que financiar. Es como cuando usted va a comprar una cola o cuando va a comprar comida, ¿verdad? Usted no le dice, hágame el plato que ya regreso y usted lo hace y resulta que usted no regresa, ¿sí? Entonces, porque va a causarle un perjuicio. Entonces, usted tiene que estar ahí, tiene que quedarse ahí, tiene que esperar ahí. Tal vez no le piden un anticipo, pero usted, su presencia garantiza el consumo, ¿verdad? Entonces, digamos, son los comportamientos que tienen los mercados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, también hago ese análisis dentro del el análisis presupuestario. Bueno, esta adquisición o venta de estos bienes o servicios que yo necesito de la construcción de una obra, ¿verdad? O una consultoría, bueno, van a necesitar de un anticipo, sí o no, ¿ya? El tema del anticipo, cuando los contratistas renuncian a aquello y pueden financiarlo, sí, hay empresas que pueden hacerlo, ¿sí? Porque quizás su utilidad o la reinversión de su capital o la, digamos, sus cuentas les permiten, ¿verdad?, respaldar o poder iniciar en los trabajos sin ningún problema, lo pueden hacer, pero eso usted lo va a ver reflejado en los aspectos económicos, en la evaluación que usted haga sobre esa contratación. Entonces puede ser que una empresa muy grande, si haga una obra chiquitita, le interesa, no se hace problema, no quiere obras grandes, quiere una obra pequeñita y obviamente la va a poder financiar el 100%, ¿sí? Porque es una empresa grande, ¿ya? Pero eso no significa que todos los proveedores lo puedan hacer. Por lo tanto, entre las reglas de participación, y como yo ya he buscado y he sondeado el mercado, ¿verdad? Pues obviamente voy a tener que darle un capital inicial para que pueda empezar o iniciar la obra. Es como cuando usted se compre su casa, ¿verdad? También, si usted la financia, le dice, oiga, deme para comprar el cemento, para comprar el cemento, los ladrillos, lo que usted quiera, ¿sí? Dependiendo de la casa que quiera. Y entonces le van a decir, deme, vaya pagándome, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando yo tengo este síntoma de no me dé anticipo, ¿sí? Quiero renunciar al anticipo. Eso lo único que refleja es que el sistema, ya vamos a hablar de las garantías del contrato, usted sabe que el anticipo tiene que estar respaldado por una garantía del 100%, ese anticipo. Entonces, un 30% puede ser un valor importante si es una obra grande, y digamos, la capacidad económica, su capacidad económica, que eso, repito, usted lo ve reflejado en, en los aspectos económicos, es decir, en el balance que le presentan, ¿verdad? Que es el formulario del Servicio de Rentas Internas, el mismo formulario que está en la Superintendencia de Compañías, y que ahí usted va a poder medir, digamos, cuáles los fondos pues, que tienen disponibles, o sea, como para poder solventarse, ¿no? Como empresa, para poder responder al Estado, ¿sí? Con su patrimonio, la ejecución de ese contrato. Entonces las aseguradoras les han dado pues cupos a este tipo de empresas, sobre todo las constructoras, ¿no? Pero a todo el mundo les ha dado un sistema de cupos, para que, digamos, puedan emitírsele pólizas a favor de contratos del Estado. Y ahorrarse esa platita es importante, ¿no? Pero también puede ser un gran sacrificio para ese contratista y que ese contratista realmente, ya lo vamos a ver en las fases de ejecución contractual,
de obra puede ir pues a paso lento hasta que empiece a generar planillas y facturar y facturar y facturar y bueno, y ahí puede haber algún tipo de mala práctica. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esos aprietos son los que va a tener que lidiar el administrador del contrato, ¿sí? Puede ser que en algún momento, fíjense ustedes a quienes les llegó el COVID, ¿no? En estos tiempos dudo mucho que alguien quiera renunciar a un anticipo, pero todo puede suceder. Pero en todo caso es un aspecto que necesitamos tomar en consideración. Los aspectos económicos son derechos renunciables del contratista, no del Estado. El Estado nunca va a poder renunciar a recuperar o a perder dinero. Pero para el privado puede sin ningún problema no cobrar, sin ningún problema puede renunciar a obligaciones económicas, es el único afectado. En el caso de personas jurídicas es más delicado porque no se olviden que ahora existe la figura de el fraude o quiebra, sí, es fraudulenta, y eso pues puede llegar a pasar pues a niveles penales. Entonces habría que tener, digamos, en consideración cuando realmente una empresa puede cargar a pérdida, digamos, el pago de un contrato con el Estado, ¿no? Digamos, lleva todo un análisis, ¿no? Pero es un derecho renunciable, sí, y asume todos los riesgos. Tiene que cumplir como en cualquier contrato y esa es la importancia, digamos, de este anticipo. En relación a las multas y en relación a los plazos, perdón, a las multas, que es, digamos, dentro de lo que se llaman las cláusulas exorbitantes de la contratación, ¿sí? Que no es otra cosa que darle un poder extraordinario a una de las partes, a esa parte que representa la entidad administrativa o de administración pública, o de la administración pública, ¿verdad? Que le permite, ¿sí? Imponer un mecanismo resarcitorio de perjuicios inmediatos a través de esta cláusula de multas, ¿sí? Es decir, que ese costo que pueda generarse, que puede cuantificarse dentro de la ejecución del contrato, ¿verdad? Va a ser subsanado a través de una fórmula que establezco como cláusula de multa. Entonces, esa es la importancia de estas cláusulas obligatorias que, como decía, bueno, y también dentro de las cláusulas, digamos, exorbitantes que integran el contrato público, está pues la administración del contrato o la supervisión, fiscalización y administración del contrato. ¿Sí? Que no es otra cosa que, digamos, establecer un responsable directo de, digamos, que permita interactuar con quien nos provee de ese servicio o de esa obra o de esa consultoría o de esos bienes y que va a tener, digamos, un rango de responsabilidades que la máxima autoridad se las delega a fin de que sean los ojos de y puedan, digamos, aprobar o desaprobar las actuaciones establecidas ya como obligaciones y condiciones dentro del contrato. Entonces, esto en cuanto a la forma en que esos contratos administrativos deben de ser suscritos. Ya estamos en el tiempo. ¿Está Yanela por ahí? Sí, aquí está. Nos vemos a las 3 de la tarde. Sí. Okay. Ya, perfecto. Perfecto. Igual.